No sé si conocen lo que se denomina el síndrome del impostor. Bueno, vamos a, obviamente, a hablar de eso y vamos a ver cómo hacer para transformar el síndrome del impostor en tu aliado, que es el libro de la entrevistada, la coach ejecutiva y organizacional, Ale Marcote. Ale, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola y Fabiana lo saludan. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, síndrome del impostor, ¿no? Suena a una cuestión, qué sé yo, patológica, psicológica, que hay alguien que nos reemplaza o está en nuestro lugar, pero ¿de qué estamos hablando? A ver, el síndrome del impostor es una idea, una sensación de que no estamos a la altura de las circunstancias, ¿sí? Y por eso la palabra del impostor o impostora, como que estamos ocupando un lugar que no nos pertenece, como que quizás, por ejemplo, vos estás conduciendo este espacio y decís, en algún momento se van a dar cuenta que yo no era la persona indicada, que tenían que llamar a otro o a otra. Entonces eso, es esa sensación como de ser insuficiente, de no estar a la altura y de que estamos engañando a las otras personas y que en algún momento se van a dar cuenta. Por esto se dice lo del síndrome del impostor. Y por ende, en general, aparece mucho el miedo a equivocarnos, a fallar, porque creemos que ahí la gente se va a dar cuenta de que no éramos tan buenos o tan buenas, ¿no? Y algunas cositas más, como por ejemplo que cuando la gente nos felicita o nos elogia, nosotros sentimos que en realidad eso no nos pertenece, ¿no? Nos da vergüenza, nos da como, viste que muchas veces uno dice, no es para tanto, bueno, no era nada lo que hice. Y eso tiene que ver con que solemos asociar mucho nuestros logros a factores externos, como la suerte, las coincidencias, y eso hace que sintamos que no los merezcamos. Entonces, todo esto es el síndrome del impostor. Voy a aclarar algo que sí. No es una patología, no es algo que uno dice, no, es un tema así grave. No, es un tema de cómo tenemos nuestras conversaciones internas y las creencias con las que miramos el mundo que se puede trabajar. Claro. O sea, por lo que entiendo de la definición que nos dio, está también vinculado a lo que es la autoestima de cada uno, ¿no? Esto de sentirse menos que los demás, de decir, no me merezco lo que tengo. Mira, hay un debate ahí con eso, porque la autoestima, bueno, tiene que ver con esta imagen, esta percepción que tiene uno de sí mismo, pero esto en particular es más puntual. Quizás alguien tiene una buena autoestima, pero de repente en algunas situaciones se siente así. Entonces el síndrome del impostor es algo más puntual, más situacional. Por ejemplo, yo me puedo sentir como bastante tranquila con lo que hago, pero voy a una reunión donde hay determinadas personas que yo creo que saben mucho y ahí siento que no tengo nada que hacer, ¿no? O quizás yo estoy acostumbrada a dar talleres, me llaman para una charla con un montón de personas y de repente ahí siento, ¿no? O pasa mucho en estas situaciones desafiantes, en donde yo tengo que salir de lo que tengo bajo control, entre comillas, de lo que creo que tengo bajo control, de lo que creo que sé. Entonces se dan muchas de estas situaciones en donde yo me desafío. Claro. Claramente puede generar ciertos inconvenientes a la hora de desarrollar y desempeñarse en las tareas, pero me imagino también, a ver, una persona que siente que no merece lo que tiene, a la hora de negociar lo que va a cobrar, la remuneración, el salario, me imagino que tiende a tirar para abajo en esa negociación. Totalmente. Tiene, por ejemplo, una es esta de las consecuencias, ¿no? La parte económica, porque uno quizás no le puede ver el valor a lo que hace, porque se compara con otros y dice, uy, el otro lo hace mejor que yo, entonces yo voy a cobrar menos. Entonces, eso es un gran tema para negociar, por ejemplo, si estás en una organización, ni que hablar para quien emprende y tiene que ponerle precio a su trabajo. ¿Viste? Es como que lo me decís, no, pero esto no vale tanto, y tal vez, digamos, alguien sí te pagaría por eso, pero no lo podés ver. Esa es una de las consecuencias. Lo otro es que quizás te llaman para hacer algo, ya sea para otro puesto, para liderar un proyecto. Te llama un cliente, digo, porque a veces uno lo piensa como, uy, en grandes, no, un cliente nuevo que vos crees que es, uy, este cliente era el que me hubiera gustado tener siempre, y sentís que no estás a la altura y quizás dejás pasar las oportunidades. O sea, yo he visto casos de personas que tal vez terminan no mandando la propuesta, ¿no? Porque le dan tanta vuelta, ¿no? Porque tiene que ser súper perfecto lo que haga, qué sé yo, terminan no mandando la propuesta y perdiéndose la oportunidad. O sea, fíjate vos cómo eso nos puede jugar en contra. Hasta aquí venimos hablando muy enfocado en lo que es el trabajador, ¿no? Pero
Del otro lado también se produce, por ejemplo, qué sé yo, alguien tiene un negocio, un emprendimiento que hace artesanías, por ejemplo, y que Totalmente. dice, no, yo esto lo voy a cobrar 2,50 porque es lo que no es para tanto lo que hago, ¿no? Es que sí. Digo, esto en cualquier ámbito puede pasar, ¿no? Yo te va el ejemplo que ya empezaron las organizaciones, pero Ajá, sí. yo lo he visto mucho, trabajé mucho con emprendedores. Me acuerdo un caso que había hecho un curso, o sea, un taller para emprendedoras que hacían todas artesanías. Y hacían unas cosas hermosas, realmente. Ahora, ¿qué pasaba? Varias de ellas lo hacían un poco como hobby, ¿no? Me acuerdo de una que tejía y lo hacía mientras cuidaba a sus nietos, o sea, como su trabajo principal, ya lo hacía. Y cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y qué precio le pones? No, pero ¿qué le voy a cobrar si yo lo hago mientras cuido a mis nietos? Claro. Entonces, fíjate cómo quizás eso le impedía ponerle un valor que si no sé, si yo lugar local para vender, quizás era 5 veces el precio que ella le podría poner. Claro. Y entonces, acá te cuento algo que es lo que hay detrás del impostor, o este síndrome del impostor, son las creencias. Entonces, a veces creemos que, por ejemplo, si no lo hacemos lo suficientemente perfecto, no vale, ¿no? Entonces ahí nos cuesta sentirnos merecedores. A veces creemos que si no sabemos todo, no estamos a la altura, ¿no? Entonces, el caso que yo te decía de esta tejedora, por ejemplo, que puede pasar a muchos emprendedores que quizás están también en transición, ¿no? Es que si estoy haciéndolo como sacrificándome, como que además la estoy pasando bien, ¿no? Si yo no me estoy sacrificando, no estoy dando todo, si no es un trabajo donde sufro, estoy tejiendo y estoy cuidando a mi nieta, estoy pasando bárbaro, eso no es un trabajo, o sea, ese es el pensamiento que nos lleva a sentirnos que no estamos a la altura, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay varios disparadores y por supuesto que a los emprendedores los afecta muchísimo, porque quizás querés largar algo, vender algo que, bueno, vos decís, no está lo suficientemente perfecto, entonces nunca lo largo, nunca lo saco para ver si alguien lo compra, para testearlo. Entonces sí, nos puede afectar en los distintos ámbitos. Claro. Citando a un comediante no argentino, a Luciano Melela, que decía, el argentino es muy de esto de agarrar la pala, ¿no? Que si no sufrís, aparentemente parece que no vale el trabajo, ¿no? Claro, bueno, yo siempre hablo de eso, ¿viste? De sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como que si no te cuesta un montón. Y esa es una creencia que está detrás del síndrome del impostor, que yo desarrollé 7 en mi libro. Y esa fue la última que desarrollé. Porque repasando todas las frases que las personas me decían en los talleres, claro, había una que era como si no doy el 200%, ¿no? Como que si no, como casi que si no le estoy pasando mal, no estoy a la altura, o sea, no le puedo poner un gran valor a mi trabajo. Por eso traigo esto mucho del emprendimiento de hobby, porque uno cuando emprende, a veces nace de un hobby, nace de algo que te gusta hacer y que después lo vas profesionalizando, pero eso no quiere decir que lo que vos estás haciendo, porque lo disfrutás, porque mientras estás cuidando a tu nieto, mientras estás haciendo otra cosa, no le puedas poner un valor porque lo tienes, ¿no? Entonces, fíjate cómo te puede afectar ahí en ese sentido. Ale, como para cerrar, ¿no? Porque ya tenemos la tanda y pisando los talones, ¿algún tip como para empezar a superar esto, para empezar a salir o que nos deje de afectar este impostor? Yo creo que lo primero es esto, es darse cuenta de que no es que yo soy una impostora, yo soy un impostor, yo no sirvo para esto, no estoy a la altura, sino que es un cuento que yo me cuento. Cuando esto nos damos cuenta de que es una conversación interna, ahí ya baja mucho la sensación y puedo mirarlo mejor. Otra cosa es que si tenés a una amiga, un amigo, un compañero con quien podés conversar estas cosas, está buenísimo, porque cuando lo podemos conversar, primero nos damos cuenta que a la mayoría de las personas en algún momento les pasó. Las estadísticas dicen que al menos el 70% de las personas en algún momento nos sentimos así. Así que eso es buenísimo, porque te deja de dar vergüenza y sabés que hay otra persona con la que podés conversar de esto y te baja esa sensación de no estar a la altura. Después algo fundamental es empezar a trabajar sobre los errores, los fracasos, las fallas, y darnos cuenta que un error no nos hace un fraude, no nos hace impostores, sino que es parte de la vida, ¿no? Uno puede ahí trabajar mucho. Yo tengo un podcast en este sentido, que es Aprender del error para transformarnos, y habla de esto, de todo lo que podemos hacer para transformar los errores en una fuente de aprendizaje. Y después algo que para mí es un tip que me encanta, es, por ejemplo, cuando la gente te felicita o te elogia, empezar a ser consciente de no decirle,
no, bueno, no fue nada, sí. ¿no? Como desmerecerlo. Sino decirle gracias y eventualmente preguntarle a las personas, bueno, ¿qué viste que te gustó Claro. de mi trabajo, ¿no? De mi emprendimiento, el producto que compraste? Empezar a hacernos cargo del valor que tiene lo que damos. Claro, gracias, no sabe lo que me costó. La respuesta. Bien, claro, bueno, empezar a un poco, ¿no? Pero salir de ese automático. Claro, hay que creérselo un poquito, diríamos. Hay que empezar, sí, hay que empezar. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto enorme. Que tengas un buen día. Hablamos con la coach ejecutiva y organizacional, autora de Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, Ale Marcote.